Continuamos con el desarrollo de la unidad 1 respecto a la naturaleza y definición de la historia del derecho. Vamos a abordar en esta ocasión lo concerniente a la escuela histórica del derecho, principales exponentes, aportes y problemas planteados. La escuela histórica del derecho nace en Alemania como reacción al justnaturalismo racionalista y a la subsiguiente codificación del derecho. Para la escuela de exégesis francesa, el derecho positivo lo es todo y todo el derecho positivo está constituido por la ley. No existe más principios jurídicos que los del derecho positivo emanado del legislador. La promulgación del Código Civil, en este caso el Código Civil napoleónico, desató la polémica en Europa entre los partidarios a ultranza de las codificaciones y los, digamos, detractores de esta. En Alemania, Savigny, que era el crítico con el movimiento codificador, y Tabaut, que era el que protagonizó la parte de la discusión, podemos decir que en la escuela filosófica de Tribaut, con un planteamiento codificador, pretendía ser prácticamente tabla rasa del pasado. Frente a este planteamiento surge la escuela histórica del derecho. Muchos consideran a Savigny como el fundador de la escuela histórica, según lo cual el derecho es la expresión natural del espíritu del pueblo. La misión del legislador no era la de crear derecho, sino buscarlo en el derecho histórico y proceder a su estudio y sistematización. En cuanto al desarrollo de la escuela y sus orientaciones, la escuela histórica situó la investigación histórica al servicio de la dogmática jurídica, al punto de convertir la historia del derecho en la ciencia jurídica por excelencia. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre la materia prima sobre la cual aplicar el método histórico. Un sector de la escuela histórica sostenía que la esencia jurídica de la cultura alemana descansaba en el derecho romano. Otros defendían que dicha esencia radicaba en el derecho consuetudinario germánico. Entre los romanistas o pandectistas destacan Niebuhr, que hace referencia también a Gustavo Hugo, que contaban con la ventaja de disponer de fuentes históricas originales, tales como el Corpus Juris Civilite de Justiniano. El barón de Stem en 1819 respondió recopilando las fuentes jurídicas y literarias germánicas. Entre los germanistas destacaron asimismo a Reschetz, a Karsch, y entre otros que ya nosotros conocemos, además de Jacob, con sus antigüedades, que tenía que ver mucho con la parte del derecho alemán y sus famosos cuentos. Dentro de los aspectos que resalta la crítica de la escuela histórica de la concepción jurídicas ilustradas en el contexto hasta aquí delineado, la crítica del historicismo jurídico a los dogmas del derecho natural racionalista se presentan bajo la apariencia de una ruptura total. Dicha ruptura se manifiesta en diversos sectores que condena a distinguir, y que en este sentido es notorio resaltar en la siguiente presentación cuando referimos a la parte de hacia un nuevo antologismo jurídico. Es decir, que dentro del plano, y podemos retroceder un poco, haciendo referencia al plano ontológico, el justnaturalismo ilustrado había concebido el derecho como una realidad sustantiva universal y estática, producto de discernir de una razón sedicente, libre e incondicionada. Esta idea del derecho, expresión de su pretendido significado intrínseco, se circunscribe en principio al derecho natural, pero luego se predica también del derecho positivo, por la necesidad lógica de reconducir toda versión posible de la juridicidad a un único sistema y un único fundamento. Persuadimos de la homogeneidad fundamental existente entre el derecho natural racional y sus determinaciones positivas. Los naturalistas, de cierta manera, iluministas, terminan afirmando la naturalidad y racionalidad del derecho positivo.
En contradicción con sus propias premisas, no dudaron a la postre en afirmar la armonía de las determinaciones jurídicas concretas de la positividad con los principios del derecho natural, llevando a cabo una auténtica mistificación entre las exigencias de la pura racionalidad y los datos empíricos del derecho histórico, sobre la que se precipitó las críticas de David Hume. Asimismo, frente a estas premisas, el historicismo jurídico concibe al derecho como un hacerse constante, como una sucesión de procesos en continuo movimiento, en estricta dependencia mutua y fruto de la sucesión de unos elementos que no pueden ser creados ni explicados por medio de la razón abstracta. El derecho no va a ser para Gustavo Hugo el producto artificioso de la razón, sino un aspecto de la vida histórica sometido, por tanto, al devenir de esta. Con Hugo, el derecho positivo recupera la autonomía que había perdido en las últimas construcciones del naturalismo jurídico y se presenta como un hecho, por decirlo así, empíricamente verificable, delimitado en el tiempo y en el espacio. La historia y no la razón es la fuente de todo derecho, hasta el punto de que los elementos irracionales son inherentes a la naturaleza misma del derecho positivo, que justifica cualquier institución que se realice en facto en la historia. De este modo, la tortura, la esclavitud y la poligamia se consideran históricamente formas jurídicas positivas, no obstante su abierta irracionalidad. La historicidad de los valores jurídicos, podemos referir que las críticas históricas al derecho natural de la Ilustración no se detiene en el plano ontológico y metódico, sino que necesariamente incide también en el plano ético. El justnaturalismo iluminista representaba no tan solo una concepción racionalista del derecho, sino que también de la moral. Fundamenta en la creencia de que existen valores éticos absolutos válidos para todos los tiempos y lugares, que se presentan con rasgo de coincidencia para el intelecto humano. Esa conducta a una visión subjetivista del derecho natural, en la que éste venía entendiéndose como derecho subjetivo innato. El justnaturalismo de aquel periodo se presentaba más como teoría de los derechos naturales que como una teoría de la ley natural. En el plano jurídico, la actitud racionalista se había traducido en una supeditación de las costumbres a la ley, entendida como expresión racional del valor de la justicia, frente a la desconfianza suscitada con las tradiciones y usos, en los que el yuminismo había visto meras prácticas en la cual se daban de manera repetitiva, mecánicamente por la fuerza de la inercia. Es bien significativo entonces hacerle efecto que la actitud que en muchos doctrinarios que resaltaron en esta época, que se reflejan en sus apuntes, en sus aportaciones, hasta 1794, la réplica del historicismo en este punto es bien conocida y representa aquí también una invención total de los planteamientos racionalistas. La costumbre es, digamos, o podemos referir que es revalorizada en perjuicio de la ley como expresión jurídica surgida tras un largo proceso de maduración al abrigo de las tradiciones de la sociedad. La costumbre, la concepción doctrinal de la escuela histórica, no es solo el modo de expresión de una realidad jurídica, sino que constituye un dato inmediato de la conciencia colectiva del derecho, cuya fuerza no procede de ninguna autoridad, sino que es una expresión genuina del vangueis, en este caso, por decirlo en los términos jurídicos conocidos. Lo vivo y lo muerto en la escuela histórica del derecho. En primer lugar, en las esferas ontológicas se ha llegado a considerar a la escuela histórica y en concreto a su máximo exponente Savigny como el mayor monumento de la ciencia jurídica contemporánea. Según esta opinión, la sombra tutelar de Savigny se proyecta en toda la teoría del derecho que le ha, digamos, proseguido hasta el punto que las concepciones actuales sobre las fuentes del derecho, la sistematicidad del orden jurídico o la interpretación, así como los conceptos de persona jurídica, derecho subjetivo, relación jurídica, obligaciones y otros contratos, serían
inimaginables tal como hoy lo concebimos de no mediar la impronta doctrina de Savigny. El derecho es a lo sumo un recurso poético, literario, carente de toda referencia empírica. Si Goethe había proclamado el espíritu de la época en el espíritu de las grandes personalidades de una época para los de la escuela histórica, el espíritu del pueblo será el espíritu de los grandes juristas de cada pueblo. Esos presupuestos inciden de lleno en la teoría de las fuentes, en Savigny y los demás exponentes de la escuela histórica. La costumbre aparece como una expresión del espíritu popular, no posee una base empírica, sino que es una hipostasis encaminada a legitimar en base a la tradición el orden jurídico existente. Desde esa tesis conservadora, la invocación de la costumbre no responde a un propósito democrático, por decirlo así, fundamentar la creación del derecho en la soberanía popular. La costumbre para Sabine no es una manifestación experiencial del derecho vivo en cuanto a producido y o practicado con su propio destinatario y de la irrenunciabilidad o potestad normativa popular, sino el cauce jurídico para legitimar la pervivencia de privilegios políticos tradicionales. Todo ello cuestiona las pretensiones de la escuela histórica tendentes a constituir una ciencia del derecho a política. Resultan manifestadamente la teoría de Savigny, que dedicó toda su vida a hacer políticas del derecho. Toda su polémica sobre la codificación representa un empeño por poner las concepciones jurídicas al servicio de la obtención de fines políticos, sin que puedan olvidarse tampoco los importantes cargos que se correspondió desempeñar en el Estado prusiano, en el que fue máxima paradoja para un decidido espíritu ante el legislativo ministro de legislación. En este sentido, fuera un decidido promulgador de separación tajante entre el derecho y la política. Esa actitud fue directamente responsable de ocultar a la mirada de los juristas durante todo un siglo el contenido político de las normas jurídicas, y son de gran interés las observancias críticas. En segundo lugar, como una crítica en el plano metodológico, es meritorio e incuestionable de la escuela histórica el haber reinventado e infantizado la dimensión histórica del derecho y consiguientemente la necesidad de interpretación en función de su presupuesto. Estos presupuestos, que son presupuestos temporales, desde su monografía juvenil dedicada a la metodología jurídica, Savigny tuvo el acierto de formular los métodos básicos de la interpretación jurídica. Si bien en esta primera exposición alude a tres posturas metódicas, que es la filológica o gramatical, la histórica y la sistemática filosófica, luego en su gran obra sistemática de madurez, esta última será desglosada en dos métodos, el lógico y el sistemático. Tuvo además el acierto de no considerar esos métodos como compartimentos estancos o como instancias excluyentes, sino como instrumentos hermenéuticos complementarios. No se trata de cuatro métodos de los que se debería de optar por uno, sino de cuatro posturas metódicas que deben operar conjuntamente en la interpretación de cada norma. La escuela histórica podemos decir que se revelaba así incapaz en su valoración del derecho de preguntarse si el derecho existente debe de ser derecho. O sea, pregunta que no se satisface ni queda contestada por el dato empírico de la mera existencia o antigüedad del derecho. Entonces, para ello, hablando sobre la aproximación de las escuelas históricas del derecho, podemos hacer referencia de que los juristas, en su momento una clase profesional aparentemente apolítica, en función de que esa actitud se ha llegado desde posiciones marxistas a considerar a Savigny como un ideólogo del derecho más que como un teórico o científico. Además, se le censura el haber sido ideólogo de causas jurídicas y políticamente innovables o innobles, por decirlo así. Sus construcciones doctrinarias se contemplan desde esas perspectivas como meros alegatos ideológicos justificatorios de los intereses de los Junkers, los grandes propietarios terratenientes deseosos de preservar sus privilegios constitucionarios frente al derecho codificado,
como expresión de la voluntad general y garantía de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Savigny sería, en definitiva, el gran legitimador de la unión en la cual podemos explicar de forma más sencilla entre el altar y el trono en la línea del más absoluto racionalismo político. Es decir, que es probable que en este tipo de descalificaciones tajantes pague tributo al exceso, no obstante, incluye desde valoraciones modélicas como la parte de su riqueza de matices, como la de vida de Eric Wall. Nos falta el reconocimiento de que en las posiciones de Sabine, junto a la elaboración de incuestionables méritos técnicos y científicos, yacen determinados motivos políticos. En concreto, alude a un espíritu de afinidad estamental que le llevaría consciente o inconscientemente a temer por la evolución de los viejos privilegios que la codificación inevitablemente podría implicar. Entonces, la escuela histórica eh, propició a la postre un modelo de teoría de derecho cuya cientificidad se cifraba en su desvinculación de fundamentos históricos e ideológicos del derecho alemán. Cualquier tipo de presupuestos económicos, sociales, políticos o éticos es responsable, por tanto, de una tendencia hacia el aislamiento del derecho que tendrá su máxima expresión en la teoría pura, el derecho de Kelsen. De nuevo, la paradoja hace responsable a la escuela histórica del derecho de una ciencia del derecho históricamente desconceptualizado y